estamos rumbo a las elecciones subnacionales. Claro que el ambiente no se nota, o por lo menos el ambiente en estos momentos es un ambiente de que todos estamos concentrados en el tema del coronavirus. Hay voces que piden una postergación de las elecciones. Ojo, no suspensión, postergación, mover la fecha de las elecciones. Y hay otras voces que consideran que es importante ir a las elecciones con las medidas de bioseguridad y hacer los cambios correspondientes establecidos para los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, que esto tendría que pasar por un consenso con la Asamblea Legislativa, seguramente que sí, pero se siente como que estamos en campaña. Yo siento que estamos hablando todo el día del coronavirus, y el tema de la campaña pasó a un segundo lugar, si no es un tercer lugar. Ahora, claro, que se está haciendo campaña también con el tema de la enfermedad, eso ni duda cabe, pero como que la campaña no se deja sentir, ¿no? Estamos con los amigos de la casa, de verdad es un lujo, es un privilegio el poder saludarlos. Mi querido Franklin Pareja, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, 23 horas con 16 minutos, y mi querido Marcelo Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros también, un gran placer saludarlos a ambos. Comienzo con Franklin. Qué raro ambiente, qué complejo ambiente de estos días previos, y aunque parezca que está lejos todavía el 7 de marzo, el calendario electoral sigue cumpliéndose, el calendario electoral no para, el calendario electoral sigue. Así vamos a ir a elecciones, ¿cómo lo ves? Estamos con Franklin. Franklin, ¿me escucha? Estoy con algunos problemitas de audio en la conexión. Mi querido Franklin, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Hola, querido Jorge. Ahora sí. Ok. Te preguntaba a propósito de tu evaluación. ¿Cómo ves tú este tema de... estamos en etapa preelectoral, pero claro, el coronavirus se llevó por delante absolutamente todo? Bueno, recuerdo que el año pasado estuvimos evaluando la posibilidad de llevar adelante las elecciones en un momento de pandemia, y habíamos coincidido en que los tiempos básicamente no están supeditados a un criterio político, sino que fundamentalmente tienen que venir de la mano de un criterio y una opinión científica. Básicamente, al día de hoy hay una corriente de opinión que se está consolidando, o que se está posicionando con más fuerza, en el entendido de que quieren que se suspenda o por lo menos que se postergue la elección. Pero está claro de que vamos a ir a elecciones en tiempo de pandemia, así como fuimos el 20 de octubre del año pasado. Por lo tanto, deberíamos estar viendo qué se está haciendo al respecto, y quien tiene la voz en este caso, desde una perspectiva legal y constitucional, es el Tribunal Supremo Electoral, que como de costumbre es laxo, no tiene una voz propia, no dice las cosas con sentido de oportunidad, y fundamentalmente esa es la instancia que tiene que definir íntegramente si las condiciones van a estar dadas y qué se está haciendo al respecto para tener márgenes razonables de seguridad. Porque el problema no radica en el día propiamente de la elección. El problema radica en todo el momento en el cual se han desempeñado las campañas totalmente irresponsables que hemos vivido el año pasado, y que ciertamente nos tienen que estar pasando factura porque han actuado como si en el país no hubiera absolutamente ninguna cuestión de emergencia o de crisis sanitaria. Lo propio es probable que vuelva a suceder ahora, y los momentos de campaña donde no hay prolijidad en cuanto a los cuidados que tienen que haber de medidas de bioseguridad se van a repetir. Entonces, no es propiamente el día de la elección el día de mayor riesgo, porque ese día hay una relativa conciencia de la ciudadanía, sino más bien es todo el momento previo de la campaña. Y si te das cuenta, hasta el momento, fundamentalmente las fuerzas políticas tampoco están ejerciendo una persistente y consistente difusión de candidaturas, de programas, porque en el ánimo de la ciudadanía, yo creo que lo menos importante ahora son las elecciones subnacionales, fundamentalmente porque ahora estamos viviendo una segunda ola que pareciera que tiene más virulencia que la primera, y que además ya estamos sintiendo desde el fuero personal que estamos conviviendo al lado mismo de la pandemia.
Yo creo que casi todos debemos tener personas de nuestro entorno que están atravesando por este problema, y también estamos empezando a ver que ya estamos con mucho más de 100,000 contagios, y que en definitiva este tipo de situación lo que está generando es incertidumbre, y para darle cierto margen razonable de certidumbre, el Tribunal Supremo Electoral tiene que decir fundamentalmente desde una visión y perspectiva técnica, científica, qué es lo recomendable, cuáles son las condiciones sobre las cuales deberíamos prepararnos para ir a una elección, porque tampoco, Jorge, se puede postergar indefinidamente las elecciones. Los gobiernos municipales ya han sobrepasado, las autoridades actualmente han sobrepasado completamente sus límites. Los consejos municipales definitivamente ya no responden en absoluto ni a la legitimidad ni a la legalidad. Y yo entiendo que también hay posiciones y criterios políticos que quieren una prórroga, en el entendido que necesitan oxígeno para reconstituirse y posicionar mejor sus candidaturas. No me creo a esta historia de pedir postergaciones por un ánimo realmente de velar la seguridad, sino también detrás de esto hay cálculo político, y hay que decirlo absolutamente las cosas como son. Entonces, quien tiene que despejar mayormente estos criterios tiene que ser el Tribunal Supremo Electoral, que es realmente la instancia que no dice absolutamente nada hasta el momento, y que valga la oportunidad pues para decirles que se manifiesten y actúen en consecuencia, porque son los que administran todo el proceso en el marco de lo que establece la ley y la Constitución. Bien, muchísimas gracias, mi querido Franklin. En la misma consulta, Marcelo decía algo muy interesante, Franklin, respecto a hay mucha gente, hay muchos actores políticos interesados en una postergación como una forma de ganar aire, porque si algo nos ha mostrado esta carrera subnacional, hagamos el corte, lo que pasó con las nacionales pasó, y en la forma que pasó, y de la forma que lo hablamos y lo analizamos superabundantemente en su momento. Pero si algo nos ha mostrado esta carrera subnacional, es que muchos partidos internamente están presentando contradicciones tan grandes que nos están orillando casi al punto de la extinción, o que esas contradicciones han desquebrajado internamente tanto a estos partidos que se han ido reduciendo. Entonces, ganar oxígeno como que no es una idea descabellada, Marcelo. Bueno, generalmente, buenas noches primero, Jorge, qué gusto conversar contigo, un cordial saludo a Franklin, a toda la audiencia de Cadena A, de tu programa. A ver, ahora sí, aunque les dieses un año o 2 años, no van a tomar aire, ¿no? Hay candidaturas que no van a despegar nunca. Usualmente las candidaturas que están con alguna perspectiva de crecer o que todavía no han cuajado del todo, sí necesitan aire, sí necesitan un poco de tiempo. Pero también el tema de milagros es muy difícil en el ámbito de la política. Dale a algunas candidaturas, por decirte, de la Alcaldía de La Paz, 2 años más para que sean candidatos, va a ser muy difícil que tomen aire, así que no es necesariamente esa la lógica. A ver, estamos viviendo 2 contextos distintos, ¿no? Y a mí me parece que el órgano electoral no ha comprendido la diferencia en el contexto de la pandemia. Cuando fuimos a votar en octubre del año pasado, estábamos en un proceso de desescalada de la pandemia en el ámbito del país. Y esa desescalada indudablemente nos permitía tener en algunos casos 100 casos en el día en todo el país, hemos llegado a 80 casos diarios. La campaña y la elección no tuvieron un efecto inmediato ni un efecto visible en el ámbito de la subida de los contagios. Esto es típico en el tema de las desescaladas, no solamente acá, en todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo se va de fiesta, se abren los locales, se abren las playas, la gente está yendo por todo lado, y evidentemente en los momentos de desescalada los casos se van. Claro, cuando hay una segunda ola, cuando viene un proceso de escalada, el contexto es absolutamente distinto. Hoy estamos en un momento de escalada de la pandemia. Estamos calculando, o por lo menos el país ha calculado, el Ministerio de Salud, que en febrero, inclusive en marzo, tendríamos el pico de este nivel de contagios, que a mí no me parece exagerado porque evidentemente, según la experiencia europea, evidentemente hay muchos más casos que en una primera ola, ¿no? Bueno, pero más allá de ello, el órgano electoral no puede
seguir en silencio y no puede seguir sin pronunciarse. Porque muy bien lo apuntaba Franklin, hay dos elementos que a mí me preocupan muchísimo que están en el calendario electoral pronto y que no son precisamente relacionados al ámbito del día de votar. Todos se concentran en el tema del día de votar. El día de votar puede ser el acto electoral menos trascendente en un riesgo de contaminación o de contagio. Lo que está antes es mucho más peligroso. Primer elemento, tenemos el sorteo de jurados electorales. Eso significa que una buena cantidad de ciudadanos van a ser sorteados en las próximas semanas para ir a ser jurados electorales. Eso significa que estos ciudadanos van a tener que estar en un proceso de capacitación. No creo únicamente en los procesos de capacitación virtual, no se hicieron el anterior año, por lo tanto va a tener que ser también una capacitación presencial. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de ciudadanos bolivianos que van a ser sorteados y que si no son jurados van a tener penalidades o van a tener sanciones, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a manejar este tema? Esto es lo que nos tiene que decir el órgano electoral. Pero además, ciudadanos que van a tener que estar 10 a 12 horas, calculo yo, en el proceso electoral, si es que las elecciones son el 7 de marzo, ¿verdad? Ahí en la mesa electoral. Van a tener que estar expuestos, además, ante cientos de ciudadanos que van a ir a votar. Primer elemento. Segundo elemento, el tema de la campaña electoral. Insisto, el contexto es absolutamente distinto. Hoy estoy viendo con muchísimo horror ya el hecho de un despliegue de algunas candidaturas que son, ¿verdad?, que están besando, abrazando, se están reuniendo, están llamando a concentraciones de gente, etcétera, etcétera. No es lo mismo que ocurre el año pasado. Hoy estamos viviendo un nuevo contexto. No hay un reglamento del órgano electoral que nos diga, señores, qué está prohibido en hacer la campaña, qué está permitido, cuáles van a ser las sanciones si alguien viola los elementos de bioseguridad o expone a la gente a contaminación. Es decir, esto lo está callando el órgano electoral. Creo que una vez más está pecando de omisión en un contexto absolutamente distinto. La anterior vez lo dejó al sentido común. Hoy es imposible dejarle esto a los partidos o a la gente en el sentido común. ¿Cómo van a llevar adelante la campaña? ¿Qué es lo que van a realizar? Los delegados de los partidos políticos, ¿cómo se van a trasladar? Si el 7 de marzo, Jorge, con esto termino, si el 7 de marzo son las elecciones, el órgano electoral tendrá que preparar un cúmulo de reglamentos, pero además tendrá que preparar una campaña muy, pero muy, muy nítida para darle certeza al ciudadano para ir a votar ese día. ¿Sabes por qué? Porque las elecciones subnacionales tienen menos participación histórica que las elecciones nacionales. 88-90 son más o menos el porcentaje de personas que van a votar en las nacionales. En las subnacionales hemos tenido 82-83%. Siempre es un número menor. Esperemos que el órgano electoral se manifieste en los próximos días porque ya no hay tiempo. Muy bien, ahora, por supuesto, viene ya la parte de, más allá del coronavirus, viene la parte de la campaña. Y viene la oferta, viene la parte de la oferta. ¿Qué van a ofrecer cada uno de los candidatos? Lo que puedan ofrecer en cuanto a obras departamentales, lo que puedan ofrecer en cuanto a obras municipales, desarrollo, bueno, absolutamente todo lo que ya superabundantemente lo sabemos. Pero la gente en estos momentos está en capacidad de detenerse, escuchar, prestar atención a estas ofertas, a esta campaña. Va a ser una campaña totalmente diferente. Te digo esto, querido Franklin, porque la gente está con la cabeza en otra cosa. Entonces ahí, bueno, habrá que poner a prueba la habilidad de los candidatos y ver si de verdad se los está escuchando. Bueno, las prioridades de la ciudadanía, por una cuestión de sentido común, viran no solamente en función del tema de salud, sino sobre todo por un aspecto también que ha golpeado duramente la economía de los bolsillos de las familias, y lo que estamos viendo es que hay un carácter sistémico en las demandas que se están produciendo cotidianamente. Por ejemplo, esta medida del diferimiento de pagos que pide el sector transporte
está vinculado al momento de la cuarentena rígida que ha impedido el desarrollo o el desempeño de cuestiones vinculadas a la generación de ingresos. Otros sectores seguramente tienen también ese mismo problema. Yo creo que hay un escepticismo con respecto de la ciudadanía de si se va a poder acatar o si se va a poder entrar en una cuarentena rígida que no solamente trae problemas de naturaleza sanitaria, sino que también el impacto económico es tan duro que eso al mismo tiempo genera también otro desbalance, empobrece más a la población y genera un desánimo por la incertidumbre, que no solamente es la cuestión de salud, es el tema también de la incertidumbre sobre la generación de ingresos, sobre el empleo, sobre la reactivación. Ciertamente que desde el punto de vista de una información centralizada, yo creo que debería haber una sinergia de actores al día de hoy, porque finalmente ya no tenemos un gobierno en campaña como teníamos con la señora Áñez, que todo el tiempo rentabilizaba la campaña, el COVID con la campaña. Entonces, por lo menos ahora me imagino que el nuevo presidente y el nuevo gobierno ya no necesitan hacer campaña, pero lo que sí necesitan hacer es una información comunicacional, centralizada, pedagógica, que vaya en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, porque no solamente hay que mandar un mensaje bien construido, pedagógicamente, repito, a la sociedad, sino que también esta tiene que entrar en consonancia con lo que se viene, que son las elecciones. Entonces hay que fusionar una campaña comunicacional que lleve el mensaje de prevención, no de temor, porque también algo que estamos viendo, y yo creo que es un error, es que las campañas piensan que mientras más terror y miedo le meten a la población se va a espantar y va a acatar con mayor drasticidad este tipo de medidas. No necesitamos que las campañas vengan en clave de terror, en clave de miedo, en clave de intimidación, sino más bien en clave pedagógica, que enseñen cómo debemos estar preparados en un momento como este. Y el Tribunal Supremo Electoral debería ser proactivo en buscar vasos comunicantes, porque como se trata de elecciones subnacionales, vamos a llegar a los municipios que son el nivel estatal más cercano a la sociedad civil. Hay una correa de transmisión directa, entonces ahora sí realmente en todos los gobiernos municipales del país va a haber una movilización y se debería hacer un trabajo coordinado. Una de las cosas que yo pido, y que no es una novedad, con Marcelo inclusive alguna vez habíamos conversado esto con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del departamental, que es importante que comuniquen, que enseñen a la población, porque nos tenemos que preparar. Tiene que haber elecciones definitivamente. No podemos nuevamente entrar en esta vorágine de incertidumbre y tampoco podemos resistir con gobiernos municipales que definitivamente ya no responden a las necesidades de la población. Pero la población ya no ve en estos señores, primero, interlocutores válidos para el progreso de sus regiones y el progreso de sus municipios. Y segundo, hay una absoluta anomia institucional con las autoridades actuales, que ya están completamente desfasadas. El recambio es importante, pero como esto va a venir acompañado de una pandemia, porque no esperemos que porque apareció la vacuna vamos a estar vacunados todos hasta marzo. Probablemente esto dure todavía hasta fin de año y los deberes se tienen que hacer en clave de coordinación. El Tribunal Supremo Electoral no puede seguir manteniendo lo que siempre hace, ¿no? Tratar de mantenerse con bajo perfil, tratar de no meterse en problemas, tratar de no dar una voz de liderazgo, cuando se trata de contingencias como la que está viviendo, es cuando más liderazgo se necesita. El país necesita saber qué vamos a hacer, cómo vamos a ir a elecciones, cómo debemos prepararnos, cuándo van a ser las fechas razonables, qué comité científico está dando. Lo que dice Marcelo, coincido. En este momento estamos en un momento de escalada, pero también ya existe una modelación de datos que nos han enseñado cómo es el comportamiento de la curva de crecimiento y cuándo sería el descenso. Entonces, estas cosas, hay enseñanzas, pues la primera ola nos ha dejado lecciones.
y si no aprendemos de las lecciones de la primera ola, pareciera que en la segunda ola nuevamente estamos aprendiendo como si fuera de cero. Y aquí tiene que entrar una coordinación del nivel nacional, es decir, del gobierno nacional, con los gobiernos subnacionales, con el Tribunal Supremo Electoral, con los tribunales departamentales que son claves, y manejar un solo criterio y no permitir, Jorge, que los medios de comunicación libremente hagan campañas obviamente bien intencionadas, pero todos hacen su campaña, su spot, en fin, bien intencionado, cuando en el fondo uno de los éxitos que han tenido países que han administrado bien esto, como Corea del Sur, como Israel, y como además lo que hizo Costa Rica, República Dominicana, que pese al gran problema que tuvo, uno de los efectos fundamentales para mitigar, pese a las carencias que tuvo, fue una campaña comunicacional centralizada. Si se hacen los deberes de base, si se hace una buena coordinación, vamos a ir a las elecciones. Seguramente habrá contagios, pero no se tiene que desbordar. No hay que tratar este problema como si fuera una crisis que no la podemos contener ni no la podemos administrar. No hay que inducir ni tampoco hay que alertar a la población en clave de pánico, porque eso es lo peor que se puede hacer. La población está demasiado estresada, preocupada, con incertidumbre. Necesitamos que las autoridades salgan a dar información pedagógica y no salgan a alarmar, porque obviamente que finalmente la población no va a resistir. Y si estamos pensando que la solución viene por la vía de la coerción, la coacción o la cuarentena rígida, eso ya no va a tener el impacto que tuvo la primera vez. Entonces, esta serie de medidas requiere una coordinación interinstitucional, una campaña centralizada y un liderazgo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que asumir inmediatamente. Gracias, mi querido Franklin. Conclusiones finales, por favor, querido Marcelo. Adelante. Mira, Jorge, este es un momento importantísimo donde la ciudadanía necesita certidumbres. Y las certidumbres las van a dar las autoridades. Plenamente de acuerdo, lo que menos podemos hacer y lo que no debemos hacer definitivamente es entrar en pánico y para ello, por supuesto, cerrar los oídos a las campañas de terror o aquellas voces espantosas que nos están diciendo que la cosa está increíble y esto y el otro. No. Lo que necesitamos en este momento es certidumbre y creo que el papel de los poderes del Estado que tenemos tienen que establecer nítidamente esa certidumbre. Creo que en el ámbito electoral, que es lo que nos ha convocado esta noche, Jorge, es necesario que el órgano electoral empiece a manifestarse, empiece a hablar, empiece a dar certezas, ya no mantenernos en un estado de incertidumbre. Recordarle al órgano electoral que no es una instancia únicamente técnica, es un poder del Estado. Sí, es un poder del Estado. No es simplemente una instancia administradora de elecciones. Tiene un mandato constitucional y tiene en el espíritu de la Constitución un mismo rango de poder político y de poder del Estado que los otros tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Por lo tanto, ahora entrando en el ámbito de elecciones, tenemos certidumbre. El órgano electoral tiene que darnos, primero, la certeza de que podemos ir el 7 de marzo, lo que sí, pero también nos tiene que dar certidumbre de todo el proceso previo. Nos tiene que decir, señores, comprendemos cuál es la situación sanitaria del país y los jurados electorales van a ser elegidos así, van a ser capacitados así, por lo tanto el ciudadano más bien se vea motivado a participar en el ámbito de este control electoral, que es importantísimo, para mí es clave. El papel del jurado electoral te garantiza la transparencia de las elecciones, Jorge, no estamos hablando de algo menor. Todavía el sistema electoral boliviano es medio manual, por lo tanto el jurado electoral ahí es vital, tiene que estar muy bien capacitado, su papel es central. Si los jurados electorales no hay transparencia en el proceso de votación. Y el segundo elemento, el tema de campaña. Los partidos políticos sí pueden hacer campaña, pero lo tendrán que hacer en este marco, etcétera, etcétera. Creo que es momento de certidumbres. Y lo que le tenemos que pedir al órgano electoral es que nos dé esas certidumbres con toda certeza. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Les agradezco mucho de verdad por haber participado en Noches sin Tregua. Ustedes saben
de la alta estima y el respeto intelectual y profesional que se les tiene, y por supuesto siempre es muy bueno el poder escucharlos y compartir con ustedes. Mi querido Franklin Pareja, mi querido Marcelo Silva, con el cariño y con el respeto de siempre, que tengan un excelente 2021, por supuesto, y que todavía tengamos mucho para hablar y muchos momentos para encontrarnos y seguir viendo esto que está pasando en el país y, claro, hablar de esto que nos apasiona tanto. Muchísimas gracias a ambos. Un gran saludo a ti y a Marcelo. Saludos, Franklin.